ustedes, para sus apreciables familias, y con seguridad les podemos decir que aquí encontrarán siempre el bien de Dios, la presencia de Dios, en virtud de su Espíritu Santo, nos asiste cada vez que venimos para rendirle el culto de adoración. Y aunque no podamos verlo, podemos sentir su dulce presencia. Por ello es que con devoción le rendimos al Señor toda la adoración, toda la honra, toda la gloria. Y cada vez que ustedes puedan estar entre nosotros, esa será su vivencia, su experiencia. Dios habrá de bendecir sus vidas grandemente. Y podrán, al salir de este lugar, tener la experiencia que los hombres de Dios en la antigüedad han tenido cuando han tenido trato con Dios. Como David, que dijo que su corazón, cual una copa, estaba rebosando. Así rebosará su corazón de la presencia del Dios de Israel. En el nombre de Jesucristo, hermanos, quiero compartir el tema que para esta ocasión se ha preparado. Como se ha mencionado, tiene por título ¿Por qué te detienes? Toma como base lo que el historiador San Lucas escribe en el libro histórico de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 22, versículo 16, que contiene las palabras que aquel varón justo llamado Ananías le hablara al apóstol San Pedro, palabras que al apóstol San Pablo, palabras que él mismo da testimonio en este capítulo 22 de los Hechos. Habla San Pablo las palabras que Ananías pronunció cuando le habló del Evangelio. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate, bautízate, lava tus pecados, invocando su nombre. En este mensaje, hermanos, quiero primeramente mencionar que este tema, aunque su título es ¿Por qué te detienes?, tiene un tema que es un tema principal dentro de lo que es el contenido del Evangelio de Jesucristo. El tema es el bautismo. Cuando Ananías le hace esta interrogante a Saulo de Tarso, ¿por qué te detienes?, el tema que trata con él es el bautismo. Por ello es que seguido de la interrogante es: levántate, bautízate, lava tus pecados, invocando su nombre. Por lo que creo, hermanos, importante para poder hacer énfasis en esta interrogante, ¿por qué te detienes?, considero importante que hablemos del bautismo. El bautismo, en primer lugar, podemos nosotros decir que el bautismo es una institución divina. Dentro de la doctrina que vino a predicar Jesucristo, después de su obra redentora en la cruz del Calvario, después de su resurrección, el Señor dejó mandamiento a sus apóstoles, contenido en el Evangelio según San Marcos, capítulo 16, versículos 15 y 16, en donde está escrito: y les dijo, id por todo el mundo, predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, éste será salvo, mas el que no creyere será condenado. Se habla entonces del bautismo como algo que Dios instituye como indispensable para la salvación. El que creyere
y fuere bautizado, éste será salvo. Por otro lado, el bautismo podemos decir también de él que es un sacramento en el cual hay simbolismo. Por un lado, simbolismo de muerte, por otro lado, un simbolismo de vida. Cuando una persona toma la decisión de ser bautizado, en él habrán de ocurrir estas dos cosas, tanto muerte como vida. Cuando ese candidato baja a las aguas del bautismo, es sumergido en las aguas, a semejanza de una sepultura, representa muerte, muerte para el mundo. Y en el momento en que emerge de las aguas, a semejanza de una resurrección, representa una nueva vida. Romanos capítulo 6, en sus primeros 4 versículos dice: pues ¿qué diremos? ¿Perseveraremos en pecado para que la gracia crezca? De ninguna manera. Porque los que somos muertos al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que somos bautizados en Cristo Jesús, somos bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él a muerte por el bautismo, para que como Cristo resucitó de los muertos, así también nosotros andemos en novedad de vida. Debe entenderse entonces, cuando se habla de este sacramento, el bautismo, es un paso de obediencia que la persona da una vez que escucha el Evangelio de Cristo, una vez que abre la puerta de su corazón para recibir al Señor como su único y suficiente Salvador, que reconoce que en Cristo recibirá el perdón de sus pecados. Cuando decide dar este paso de obediencia, habrán de cumplirse en él estas dos cosas. Habrá de morir para el mundo, para vivir una nueva vida en Cristo Jesús, Señor nuestro. Este mismo simbolismo de muerte y de vida fue explicado a la iglesia de los Colosenses, cuando en el capítulo 2, versículo 12 y versículo 13, San Pablo escribió a la iglesia de Colosas diciendo: sepultados juntamente con él a muerte por el bautismo. Dice: en el cual también resucitasteis con él por la fe de la operación de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os vivificó juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. En el bautismo, Dios hace esta operación en la vida de la persona que decide bajar a las aguas bautismales. La persona, al momento de ser sumergido, quedan lavados, quedan perdonados todos sus pecados en los méritos de la sangre de Cristo Jesús que derramó en la cruz del Calvario. ¿Qué más podemos decir del bautismo? Que el bautismo ha de hacerse en la invocación del nombre de Jesucristo, tal y como está contenido en la Sagrada Escritura. Hechos capítulo 2, versículo 38. Lo declaró San Pedro apóstol en el día del Pentecostés, en respuesta a aquellos judíos que le dijeron: varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dice: arrepentiros y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Todo este bien es el que se alcanza en el bautismo en el nombre de Jesucristo.
Cuando a una persona entonces se le pregunta, ¿por qué te detienes? Estamos hablando de una invitación que se le hace a la persona respecto de su decisión a ser bautizada. ¿Por qué te detienes? Es una pregunta que está bien aplicada a aquellas personas que tienen lo necesario, las razones suficientes para tomar esa determinación. Ananías le aplicó esta pregunta a Saulo de Tarso, ¿por qué te detienes? Y está bien aplicada, porque en el caso de Saulo de Tarso, Ananías le dice, Dios te ha permitido que conozcas su voluntad. Dios te ha permitido que conocieses a aquel justo. Dios te ha permitido que oyeses la voz de su boca. Dios te ha permitido que tú recibas un testimonio de sanidad, porque Saulo en el camino había quedado ciego y con la oración que Ananías se había hecho por él, le había vuelto la vista. De modo que Saulo de Tarso tenía todo para tomar su determinación y gracias a Dios lo hizo, porque está escrito que levantándose fue bautizado en el nombre del Señor Jesús. Una persona que no tenga las razones, que no tenga un testimonio en su vida que lo lleve a tomar por sí una determinación, una decisión de bautizarse, cometería un error. El bautizarse sin saber por qué lo hace, si no ha entendido, no ha sentido un llamado, no ha oído la voz de Dios, no tiene un testimonio. La persona tiene que tener la experiencia de un llamado de Dios. Amén, amén. Porque el llamado tiene que venir del cielo. No podemos nosotros ejercer una presión a una persona para que se bautice. No, ni un padre ni una madre a un hijo tiene que decirle el próximo domingo te bautizas ya. Un pastor no puede decirle y fijarle una fecha a una persona y decirle te bautizo el otro domingo. No, la obra de Dios tiene que hacerse en el corazón. La persona tiene que tener su vivencia, su experiencia, tiene que sentir el llamado de Dios que lo lleve a tomar esa decisión. Mientras la persona no tiene un testimonio, puede tener un conocimiento. Voy a hablarles, por ejemplo, del patriarca Jacob. Imaginemos la bendición del patriarca Jacob, hijo de Isaac, nieto del padre Abraham, el padre de la fe. ¿Cuántas veces este muchacho, en esa familia donde él crece, cuántas veces no escucharía respecto del Dios omnipotente al cual servían sus padres? Sin embargo, él viene desarrollando su vida ahí en la casa de sus padres. No se habla de él respecto de su fe, sino hasta aquel momento cuando su padre Isaac lo despide para que se vaya a Padán Aram porque su hermano procuraría su muerte. Isaac lo despide con la bendición del cielo. El Dios omnipotente te bendiga, te haga fructificar, te dé la bendición de Abraham. Aquel muchacho sale, él tiene un conocimiento de un Dios al cual ellos sirven, pero la Biblia no da razón de un testimonio de su fe, sino hasta que camino hacia Padán Aram, cuando cansado del camino, se quedó dormido, que puso una piedra por cabecera y durmiendo tuvo una visión, un sueño, en el que él mira una escalera que estaba apoyada en tierra y cuya cabeza llegaba hasta el cielo, y en la que miraba que ángeles de Dios subían y descendían por ella, y que en lo alto de aquella escala
estaba el Dios Todopoderoso, y que comenzó a tratar con él para decirle: yo soy el Dios de Abraham tu padre, yo soy el Dios de Isaac. La tierra en la que tú estás acostado te la daré a ti y a tu simiente para siempre. Ahí donde Dios en aquella noche le habla y le dice: yo voy a ser contigo, Jacob, y te voy a bendecir y no te voy a dejar hasta que yo haya hecho todo lo que he dicho contigo. Cuando Jacob despierta de aquel sueño, tras la experiencia de una vivencia directa con Dios, él se levanta espantado y dice: cuán terrible es este lugar. Esto no es otra cosa. Esto es una casa de Dios y una puerta del cielo. Hasta ese momento, cuando él tiene su experiencia personal, hasta entonces él abre sus labios para decir: si Jehová fuera conmigo, si Jehová me permitiera regresar en paz a la casa de mi padre, si Jehová me da pan para comer, si Jehová me da vestido para vestir, entonces él abre su corazón y dice: Jehová será mi Dios. Ya no es solamente una tradición en servir al Dios de Abraham o al Dios de Isaac. Él reconoce la existencia de ese Dios al que sirven sus padres. Hasta entonces él toma una determinación y se le oye decir: Jehová será mi Dios. Es hasta ese momento, hasta el momento en que la persona tiene su experiencia, su vivencia. Y para poder hacer énfasis en la pregunta, porque tendríamos que aplicarla esta: ¿por qué te detienes? A todos aquellos que hasta el día de hoy no han dado ese paso de obediencia. Y quisiera apoyarme en mis argumentos para poder llegar al corazón de aquellos que aún no han tomado esta determinación. Muchos quizás nacieron aquí, fueron presentados aquí, ha corrido el tiempo, pero aún no se han bautizado. Otros nos acompañan quizás por primera vez, pero el testimonio de Dios quiero argumentarlo en la bondad de Dios. San Pablo, en la carta que escribe a Tito, habla de la bondad de Dios y dice de la bondad de Dios, capítulo 3, versículo 4: mas cuando se manifestó la bondad de Dios y su amor para con los hombres, no por obras de justicia que nosotros hayamos hecho, mas por su misericordia nos salvó, por el acto de la regeneración y de la renovación del Espíritu Santo. Se habla del amor de Dios, de la bondad de Dios, de la misericordia de Dios que salva. La bondad de Dios guía al hombre, enseña al pecador el camino que debe seguir. Si leemos el Salmo número 25, encontraríamos lo que David, hablando de la bondad de Dios, dice: encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salud, en ti he esperado todo el día. Acuérdate, oh Jehová, de tus conmiseraciones y de tus misericordias que son perpetuas. De los pecados de mi mocedad y de mis rebeliones no te acuerdes. Conforme a tu misericordia, acuérdate de mí, por tu bondad, oh Jehová. Bueno y recto es Jehová, por tanto Él enseñará a los pecadores el camino. La bondad de Dios le enseña al pecador el camino que ha de tomar. Romanos, dice San Pablo, Romanos capítulo 2, versículo 4, que la bondad de Dios guía a arrepentimiento. Cuando preguntando dice: o menosprecian las riquezas de su benignidad, ignorando, dice, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía a arrepentimiento. La benignidad de Dios guía a la persona al arrepentimiento.
¿Cuántas han sido las bondades de Dios para tu vida? Porque está escrito en la palabra que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. La bondad de Dios debe guiar al hombre, a la mujer, al joven, debe guiarlos al arrepentimiento. ¿Cuántos, por ejemplo, teniendo la bendición del sustento de cada día, el pan, no valoran la bendición que Dios le da? El haber tenido durante esta semana, durante este día, el pan para comer. ¿Cuántos no mendigan el pan? Que no han tenido que comer. Y la bendición de Dios para su vida es tanta que ha tenido el sustento de cada día. Bien pudiera alguno decir, bueno, yo tengo que comer porque me esfuerzo cada día. Cada día me levanto y salgo a trabajar para tener que comer. Sí, pudiera ser cierto que dentro de ello está su sacrificio y su esmero de cada día. Pero ¿acaso no se da cuenta que tras de todas las cosas hay un Dios que es el que le da el aire que respira? Un Dios que es el que le permitió ver la luz de un nuevo día. Un Dios que es el que le permite salir y regresar a casa. La bondad de Dios lo asiste cada día, porque Dios es el que hace que su sol salga sobre malos y buenos, que su lluvia descienda sobre justos e injustos. ¿Por qué no reconocer a Dios en sus bondades, en sus misericordias, y ser guiado al arrepentimiento? Ese Dios de amor está con los brazos abiertos. Qué lamentable es cuando las bondades de Dios son tantas y que la persona no es guiada al arrepentimiento. Dios tuvo que reprender a 3 ciudades: a Corazín, a Betsaida y a Capernaum. Y les dice el Señor: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón fueran hechas las maravillas que han sido hechas en vosotras, de tiempo se hubieran arrepentido. Ay de ti, Capernaum, Capernaum, hasta los cielos fuiste levantada, hasta los infiernos serás abajada. Porque si en Sodoma y en Gomorra hubieran sido hechas las señales que fueron hechas en ti, permanecieran hasta el día de hoy. Vea cómo hay quien ha sido bendecido grandemente, pero a pesar de que Dios en su bondad y en su amor les muestra sus grandes misericordias, ni aún y con todo ello proceden al arrepentimiento. Ya no se dirá: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, ay de ti, Capernaum. Se dirá: ay de ti, hijo de cristiano, que siendo favorecido por las bondades de Dios, aún sigues endureciendo tu corazón. ¿Acaso no te hemos visto aquí en el altar llorando, sintiendo la dulce presencia de Dios? ¿Acaso no has sido bendecido cada día con tantas y tantas bendiciones? ¿Por qué te detienes? ¿Qué es lo que te detiene? Date cuenta que hay un Dios en los cielos que te habla cada día. Y la voz de Dios es tan buena que muchas veces quizás quisieras oírla de manera audible. Pero si tú te dieras cuenta como un padre, como una madre, en las horas de la noche dobla sus rodillas pidiéndole a Dios para que tú seas guiado al arrepentimiento. A ese padre, a esa madre a la cual tú le has dicho ya una u otra vez: Padre, ya no me insistas, madre, ya no me insistas. Pero si los vieras orando, esa oración que ellos hacen por ti de rodillas, es la voz de Dios que también te habla. Cuando a través del mensaje de la predicación Dios te muestra sus misericordias. Esa enfermedad por la que atravesaste,
y que tuviste testimonio de una sanidad, es el llamado de Dios para tu vida. De cuántas formas Dios nuestro Señor que ha estado llamando, buscándote y está con los brazos abiertos. ¿Por qué te detienes? Dios quiera que en un mensaje como este pudiera alguno levantarse de su lugar como se levantó aquel hijo pródigo para decir: me levantaré, iré a la casa de mi padre y le diré: Padre, perdóname. Quien quiera que en un mensaje como este pudieras tú ser como aquellos de Samaria que fueron invitados por aquella mujer y le dijeras a aquel que te invitó en esta noche: ya no creo por tu dicho, yo mismo me he dado cuenta y entiendo que Jesucristo es el Salvador de mi alma. Dios bendiga, hermanos. El Señor guarde y prospere este mensaje en vuestro